Hemos informado acerca de este proceso de restauración que se estaba realizando en la estatua del Caballito. Estaba realizando el gobierno de la Ciudad de México. Al parecer no se obtuvieron los permisos correspondientes del INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hay quien dice que la remodelación provocó daños. Inti Muñoz del centro, pues del fideicomiso del patronato del centro histórico, dice que esto es falso. Pero bueno, vamos a conocer lo que está pasando o lo que ha pasado a lo largo de la historia con la famosa estatua del Caballito, esta que se encuentra hoy en la Plaza Tolsá y que está cercada por andamios. Tenemos en la línea telefónica a Francisco Martín Moreno, escritor y además, pues, debo decirlo, amigo mío. Francisco Martín Moreno, ¿cómo estás? Buenos días. Sergio, pues muy agradecido de saludarte y poder hablar con tu audiencia, pues para hablar de este tema que bueno, que es tan interesante, ¿verdad? Cuéntanos en primer lugar acerca de Carlos IV, hay alguien que me decía que no deja de ser muy sintomático de nuestro país que tengamos una estatua para Carlos IV, que fue uno de los peores reyes de toda la historia, y no tengamos, por ejemplo, de Carlos III, que fue un gran monarca que modernizó España y a la colonia. Pero en fin, cuéntame un poquito de esta estatua. Bueno, recordemos antes que nada que tiene un letrero la estatua, Sergio, que dice que México la conserva como, bueno, no dicen exclusivamente, pero a mí me gustaría agregarlo, ¿no? México la conserva como una obra de arte, exclusivamente como una obra de arte. Cuando en 1824, ya, porque la escultura la inauguran en 1803, ya a finales del gobierno de Guadalupe Victoria, él sugiere pues acabar con la figura y hacer con ella monedas, porque bueno, era una afrenta que uno de los grandes monarcas españoles tuviera una estatua tan importante en la Ciudad de México, y por eso querían destruirla y fundirla y convertirla en monedas. Lucas Alamán, que era este historiador ultraconservador, pues sugiere que no se haga esto, sino que se ponga dentro de la Universidad Pontificia. Entonces por eso es que se preserva, pero es una agresión también que en el piso, digamos, donde está una de las patas del caballo, pues este caballo esté pisando precisamente un carcaj, que es un símbolo pues azteca, pues muy importante, en señal de vasallaje y en señal otra vez de la brutalidad de la conquista de México, que fue tan ruda y tan severa y tan sanguinaria, ¿no? Entonces sí era irritante, no solamente la figura del caballo y de Carlos IV, que era un idiota, igual que su hijo Fernando VII, que le decían el narizotas, ¿no? Entonces sí era doble agresión que fuera un monarca español, pero que además, Sergio, estuviera pisando un carcaj. Es muy curioso que pues tienen un gran simbolismo las patas de los caballos en las estatuas, y aquí claro, como él tiene el caballo tiene una de las patas frontales en el aire, pues en los términos escultóricos quiere decir que la persona, el rey o el líder, el cónsul, pues murió de heridas recibidas en el combate. Pues no es cierto. Si bien es cierto que el caballito de Carlos IV tiene la pata izquierda levantada, pues no es menos cierto que él murió ya en 1919 de enfermo. O sea que es falso esto, porque Carlos IV pues no estuvo prácticamente en ninguna batalla, querido Sergio. Ahora, también vale la pena recordar que cómo se hizo la estatua, porque quien gobernaba en realidad en España era la mamá de Carlos IV, que era y Godoy, que era el primer ministro, y se entendían en el hecho. Tenían sus arrebatos carnales, Sergio, Godoy y la madre de Carlos IV, y Godoy es el que gobernaba España, y Godoy nombra al virrey Miguel de la Grúa en México, que era su cuñado, y era un corruptazo, era un hombre, bueno, venal y podrido, al extremo de que llegaba a querer administrar casas de mala nota y luego las vendía y se convirtió en un tratante de blancas. Imagínate hasta qué extremo llegaban. Cuando él se da cuenta, cuando el virrey de la Grúa se da cuenta de que lo van a destituir, se le ocurre entonces pedirle a don Manuel Tolsá que hiciera la escultura esta de Carlos IV, que es la segunda escultura más pesada y más grande ecuestre del mundo. Y entonces, claro, lo seduce. Decía aquel, ¿no? Si los dioses del Olimpo son débiles al halago, ¿qué no será de nosotros, los débiles mortales, ¿no? Y claro, le seduce mucho a Carlos IV tener una escultura tan importante, y este es el origen y la historia
de esta escultura que después tuvo que ser cubierta en los años de la independencia, precisamente por la virulencia que despertaba la existencia de un virrey que no se merecía un homenaje de esa naturaleza. Pues qué historia, ¿verdad? Pero ahí tenemos la estatua y pues para nosotros ni siquiera es Carlos IV, ¿verdad? Es el caballito. Es el caballito, sí, que bueno, pues estuvo en muchos lugares. Es un caballito que, bueno, que ha caminado por todas partes de la Ciudad de México. Estuvo primero en el Zócalo, como te acordarás, en el Zócalo capitalino, ahí es donde se inaugura. Después lo pasan a un lado de la Universidad Pontificia, después a la glorieta del Paseo de la Reforma, y sigue trotando el caballito hasta llegar ahora a la glorieta de la Plaza de Manuel Tolsá, ahí enfrente del Palacio de Minería, enfrente del Museo Nacional, que es un lugar maravilloso, pero donde México lo conserva nada más como una obra de arte. Sí vale la pena decir que si bien es cierto que Carlos IV también fue destituido por su hijo, por Fernando VII, en 1808, durante la invasión napoleónica, porque Carlos IV pues ya se había de alguna manera... abdicó, ¿no? Él abdicó, precisamente, lo obligó a abdicar Napoleón Bonaparte, Napoleón nombra a su hermano, a Pepe Botella, a José Bonaparte, pero pues hay un movimiento legitimista que exige que Fernando el deseado, Fernando VII, sea el rey. Exacto. Entonces lo que hace Napoleón es decir, como lo hace abdicar a su padre, Fernando VII hace abdicar a Carlos IV, entonces cuando los reúne en Bayona, Napoleón les dice, bueno, mira, tú le vas a devolver el poder a tu padre, le dice a Fernando VII se lo devuelve a su padre sin saber que su padre ya se lo había entregado a Napoleón y que Pepe Botella iba a ser el primer rey francés en España. Es una historia curiosa. De hecho, yo te diría que Carlos IV pues muy pocas veces gobernó. Lo que sí le dio tiempo es de tener 14 hijos, de los cuales nada más 7 sobrevivieron. María Luisa de Borbón Parma, bueno, la esposa de Carlos IV, llegó a estar embarazada 24 veces, Sergio. O sea, sí tenía tiempo, no tenía tiempo para gobernar, pero sí para procrear este rey, que fue en realidad un gran inútil, y por eso México conserva el caballito como una mera obra de arte. Bueno, pues como obra de arte la conservaremos, pero si algo me dice la experiencia es que aquellos que no recuerdan la historia están condenados a repetirla, en las palabras de Jorge Santayana. Por eso es tan importante ir por ella y bueno, pues sobre todo saber, para mí resultó siempre muy agresivo que el caballo, en primer lugar fue una gran mentira que muriera en la cama Carlos IV, pero también era una agresión que uno de los cascos del animal pues estuviera pisando un carcaj. Pero de cualquier manera pues ahí está esta obra de arte y que como bien decía pues un filósofo francés, México pues era el país del surrealismo, que podía tener en el México independiente la figura de un soberano que nos había reprimido y oprimido, mi querido Sergio. Francisco Martín Moreno, escritor, gracias por tomar la llamada. A ti muchas gracias y un abrazo, Sergio.